Esta misma mañana, una nueva rotura de vía en la línea Madrid-Barcelona. Adif ha reducido la velocidad a 80 kilómetros, convirtiendo el AVE no en alta velocidad, sino en lenta velocidad. Y sobre todo, con el ministro Puente por acción y Sánchez por omisión, que han engañado, ocultado y, por tanto, mentido a las familias de las víctimas y a todos los españoles, ocultando una información esencial y necesaria. La realidad es que tenemos a todo un país en estado de shock, sin prácticamente servicios en el sur, y suspendido o con interrupciones en el norte. Lo que estamos viendo es un ministro especialista en redes sociales, al que le he dedicado mucho más tiempo que a las redes ferroviarias, un ministro polemista que lo que intenta trasladar a la gente pues son datos y medias verdades, insisto, pero sin hablar de lo importante. Lo importante, ¿qué es? Lo importante es que los maquinistas en ese punto habían advertido más de 20 veces que ese punto tenía incorrecciones, irregularidades y por lo tanto era un punto peligroso. Que los maquinistas habían advertido desde hace meses que debería haberse bajado la velocidad en ese punto. Y el ministro miró para otro lado, es más, dejó y les desacreditó. Y bueno, y estamos en esta situación. Es el accidente más grave que hemos tenido a alta velocidad en nuestra historia. Y aquí parece que nadie asume ninguna responsabilidad. Claro, la pregunta es de manual. ¿Debe dimitir Óscar Puente en función de todo lo que usted me ha dicho hasta ahora, según su criterio? Mire, yo no es que crea que Óscar Puente debe dimitir, es que Óscar Puente ya no podía ser ministro. Óscar Puente no puede sentarse mañana en la mesa del Consejo de Ministros. Lo que pasa es que es un dúo que tienen intereses comunes, ¿no? El señor Sánchez no le puede pedir a nadie que dimita por falta de gestión o por mentir, porque eso supondría la dimisión de él mismo, y él necesita un cortafuegos, que mejor que el polemista Puente, pues para quitarse él de la primera línea, ¿no? Pues con vuestro permiso, no se importa, ¿no? Yo en todo caso agradezco que el ministro siga compareciendo todos los días y respondiendo a las preguntas que se le hagan, que creo que es nos parece de cajón, que así debe ser, pero hemos visto tantas otras ocasiones en las que no fue así, que hay que celebrar que en esta ocasión sí lo sea, que se le pregunte, que él responda y que luego se puedan fiscalizar sus respuestas y juzgar sus respuestas, claro. Sí. Cuando no comparece nadie y no hay respuestas, pues es muy difícil poder criticar nada de lo que se diga. No, lo digo porque se está hablando mucho estos días en algún sector de la opinión de que esto es como lo del apagón, y a mí me parece que esto es justo lo contrario de lo que se hizo cuando el apagón, que no comparecía nadie, empezando por el ministerio afectado, siguiendo por Red Eléctrica Española, y que se nos emplazó a unos informes y unas investigaciones que nunca tenían conclusiones. Pasaban las semanas y los meses. La comisión adscrita al Ministerio de Transportes, de la que, por cierto, algunos colegas míos la semana pasada decían que no había que creerse nada porque estaba adscrita al Ministerio de Transportes, es la que el viernes ofreció un primer informe con conclusiones que nos permiten afirmar ya hoy que la hipótesis principal es que se produjo una rotura de la vía, que está por ver si es consecuencia del material que se empleó para fabricar el raíl, consecuencia de cómo se hizo la soldadura o consecuencia de que las inspecciones que se han realizado en la vía no han sido las correctas, las oportunas o las adecuadas. Pero todo eso viene de un informe oficial de la comisión que está adscrita al Ministerio de Transportes, de la que en este caso veo que sí que nos estamos fiando de sus conclusiones. Un minuto ahora mismo. A mí me parece, como casi todo lo que el PP ha dicho desde el accidente, me parece un disparate monumental, ¿no? Yo creo, tratando de trasladar a la opinión pública que aquí sucede lo mismo que sucedió con la Dana. O sea, haciendo una suerte de comparación implícita, ¿no? Porque tenemos todavía muy reciente aquel funeral de Estado en el que Mazón fue increpado por parte de las víctimas. Yo creo que eso es lo que están buscando. Están buscando tensión, están buscando que alguna víctima le grite y así tendrán la foto, etcétera. Me parece que es un disparate porque es tan evidente que el gobierno... Digo tan evidente porque lo estamos viendo todos los días, que el gobierno está haciendo todo lo posible porque haya transparencia, que está todo el mundo en su sitio, el ministro y los directores generales, y me imagino que los subsecretarios y los funcionarios están en su sitio. Supongo que hablaremos ahora también de cercanías en Cataluña, de Rodalíes, y que ya ha causado alguna dimisión, etcétera. Pero quiero decir que hay una respuesta razonable, sincera, con todo tipo de minucia. Estamos aquí ahora hablando
trabajando literalmente sobre la soldadura de una vía antigua con una vía nueva, es decir, más transparencia es prácticamente imposible. Y por tanto que el PP disparate diciendo que esto requiere la dimisión, como ha dicho Ayuso, la dimisión no solo del ministro, sino del presidente del gobierno, o que esto es resultado del caso Ábalos porque se gasta el dinero, es que es un disparate de tal dimensión que yo entiendo que el PP siga estancado en la intención de voto, porque eso, en fin, le falta evidentemente encontrar el oremus. Garea y Ejerique. Bueno, yo primero hago dos salvedades, que es la obvia de mi ignorancia manifiesta sobre cómo funcionan las soldaduras, los trenes y los rieles, los raíles, perdón. Y la segunda es que hay que hablar un poco con minuto y resultado, como en el fútbol, porque no sabemos cómo va a avanzar. Dicho esto, yo creo que para una investigación que nos decían que iba a durar un año, creo que una semana después ya está bastante aproximada cuál es la causa. Al menos la causa material que lo provoca. Otra cosa es esa causa de qué es consecuencia. Es decir, qué es lo que pasó para que se rompiera esa soldadura, si estaba mal o no. Lo que sí que me parece pronto y creo que hay que esperar es para el tema que nos puede ocupar un poco más y que podemos conocer un poco más, que es el de la responsabilidad política. Yo creo que es muy precipitado. Yo creo que en estos momentos no hay nada todavía que sepamos que hizo o no hizo la administración, Adif, el gobierno, Renfe, que provocara o facilitara esa ruptura de la soldadura. Es decir, hoy por hoy no tenemos un defecto como consecuencia de un recorte presupuestario, por ejemplo, o de una adjudicación mal hecha, o de una comisión que se llevara a alguien en esa adjudicación. Más bien al contrario, lo que sabemos que en ese tramo ha habido los controles incluso superiores a otros, y por tanto yo creo que sí que en España hay que hacer dos debates, había que haberlos hecho antes. Uno, si se invierte suficiente en mantenimiento de los ferrocarriles, que en este momento, incluso antes del accidente, ya tenían una reputación, digamos, en cuestión, y otro, si se hizo bien la liberalización. Pero creo que lo importante, por lo menos en este momento, es separar los debates, porque ninguna de esas dos cosas tenemos ninguna constancia de que sea causa de esto. Por eso cuando se dice, no, es que hay corrupción en ese ministerio, había retrasos, hubo denuncias sobre otra vía de no sé dónde y por eso se paró la velocidad, ¿eso qué relación tiene con este tramo que se ha producido el accidente? Hoy por hoy, ninguno. Insisto, salvo que mañana aparezca un papel de alguien dando orden de reduzcase este presupuesto porque tenemos que ahorrar en la inversión de mantenimiento. Eso no existe, no tenemos constancia. Luego yo creo que tenemos que esperar a que eso se produzca. Se ha hablado mucho durante esta semana sobre la politización de este tipo de tragedias, y en el caso de la oposición se ha utilizado lo ocurrido con la Dana como excusa, como justificación para ellos también politizarlo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de la comparación que algunas voces han hecho de usted con Carlos Mazón? Y en segundo lugar, respecto a la politización, yo creo que sería importante también escuchar de sus palabras la explicación que da a este bulo que ha sido difundido masivamente en redes sociales al respecto de los 247 millones que supuestamente se han regalado a Marruecos y que de alguna manera justificarían el no haber tenido la inversión necesaria que ha producido este supuesto... Empiezo por esto último, porque hacer pedagogía en estos temas es fundamental, ¿no? España, con sus empresas, concurre a procesos de licitación de obra ferroviaria o de material rodante en muchos países del mundo. En África, en Asia, en Latinoamérica. Nuestras empresas compiten con empresas chinas, con empresas francesas, alemanas. Todas las empresas hoy van con un modelo de concurrencia que es muy claro. Van con una oferta de obra o de material rodante concreta, X, la oferta técnica que sea, y van con una oferta de financiación respaldada por el país donde están ubicadas. Los chinos van con su oferta de trenes o de infraestructura y al mismo tiempo van con una oferta de financiación que generalmente está avalada por el Estado chino.
los franceses con Alstom, por ejemplo, lo mismo, o los alemanes con Siemens, lo mismo. Si nosotros no vamos así, nuestra posibilidad de competir en este momento es nula, porque los países en desarrollo que pretenden desarrollar una red a partir de una situación mucho peor que la nuestra, evidentemente de falta de infraestructuras, necesitan financiación para contratar. ¿Qué es lo que hace el Estado español? Pues competir con el resto en igualdad de condiciones. Por tanto, proporcionar una oferta de financiación a esos estados que se están desarrollando. ¿Qué conlleva eso? Que si el proyecto se adjudica a una empresa española, por ejemplo, en el caso de CAF, los trenes que ha proporcionado a Marruecos, lo que hace el Estado español es financiar a través de mecanismos que tiene el Ministerio de Economía esa compra. El dinero va a una empresa española directamente, no va al Estado de Marruecos, y el Estado de Marruecos después, incorporando esa cantidad a su deuda, acaba devolviendo la cantidad al Estado español. Es decir, digamos, es win-win, claro, porque por un lado conseguimos que una empresa española coloque su material, nuestros trabajadores fabrican esos trenes, y por otro lado nuestro Estado ingresa una cantidad en concepto también de intereses como consecuencia de esa aportación económica. El tema de la politización, pues yo en este momento sinceramente es que tengo pocas ganas de entrar en la politización, ¿no? Porque yo creo que los ciudadanos, por lo menos el ciudadano normal, la media, querrá que estemos hablando del problema, de cómo lo resolvemos y tal, y no que nos estemos ahora dando de tortas a ver si esto se parece a la Dana, no se parece. A ver, la Dana, pues la Dana es un acontecimiento de carácter natural, que no es un accidente, por tanto, que tiene sus dosis de previsibilidad y tiene unas obligaciones asociadas de protección civil que son en las que hay que entrar, ¿no? En mi caso, pues las responsabilidades entiendo que se volcarán más en la época pretérita, es decir, en qué ha llevado al accidente y si mi trabajo ha tenido algo que ver con ello, porque desde luego, desde el accidente hasta aquí, no creo que se me pueda reprochar gran cosa, más no he podido hacer. A las 8 y pico salí de mi casa el domingo, camino del centro de control de datos de Adif. Pude volver un ratillo porque inmediatamente nos fuimos a las 7 de la mañana para Córdoba, me fui a Córdoba, volví a casa, me encontré con lo de Rodalíes. En este tiempo he dado todas las explicaciones que he podido, he estado siempre al frente de mis responsabilidades y creo que poco se me puede reprochar. Habrá que analizar lo que pasó antes, las similitudes con la Dana y con Mazón, pues creo que ninguna.